Hola, soy Angie, instructora de buceo PADI. Hoy voy a empezar a dictar una clase del curso de Advance. Es el curso posterior al Open Water Diver de PADI. Vamos a hablar del límite máximo de profundidad para el buceo recreativo. Son los 40 metros. Límite máximo como curso de buceo Advance son 30 metros. El límite máximo con la especialidad de buceo profundo será de 40 metros. El buceo profundo es a partir de los 18 metros hasta los 40 metros. A 40 metros es muy poco el tiempo de buceo sin descompresión, serán solo 10 minutos. Por eso el límite recomendable son 30 metros. Es decir, cuando hicimos el curso de Open, nos habilitó a bucear hasta 18 metros. A partir de los 18 metros, el buceo comienza a ser buceo profundo. Nosotros en nuestra primera experiencia como buzos debemos tener presente que no sabremos si tenemos o no la capacidad de bucear a un buceo de 18 metros o más, porque no sabemos en realidad si estamos en condiciones de no sufrir narcosis nitrogénica. Por eso que cuando hagamos nuestra primera experiencia, el instructor nos irá controlando y nos irá haciendo unas especies de test, como por ejemplo preguntas a qué profundidad estamos, o nos hará jugar un jueguito determinado, como por ejemplo un tatetí, y si nosotros demostramos tener debilidad o falta de espontaneidad en la respuesta, es porque estaremos ya ante los síntomas de una narcosis nitrogénica. ¿Cuáles son los motivos? El corto tiempo de no descompresión, la narcosis nitrogénica comienza a tener más efecto, las inmersiones a más de 30 metros tienden a estar asociadas a enfermedades compresivas y la absorción de la luz hace que sea más difícil ver y controlar los instrumentos. ¿Por qué motivos tenemos que tener ciertas precauciones de la profundidad? Como decíamos recién, una de ellas es que a más profundidad la absorción de la luz comienza a dificultarnos la lectura de los instrumentos. Además, comenzamos a estar más propensos a enfermedades descompresivas por este tema del tiempo de fondo y la presión. Otra de las causas también es que no conocemos realmente cuál es nuestro tiempo, nuestra capacidad de adaptarnos a este efecto de la presión. Nuevamente, el instructor estará controlándonos si estamos o no bajo el efecto de la narcosis. Vamos a fijar un límite de profundidad debido a condiciones ambientales, conscientes si estoy física y psíquicamente en forma, tener en cuenta la profundidad de inmersiones anteriores, la más profunda debe hacerse primero, tener en cuenta en caso de accidentes qué centro de atención y a qué distancia se encuentra del sitio de buceo. Estos mismos factores tenerlos en cuenta para mi compañero de buceo. Los límites personales más prudentes deben ser los que nos guíen en la inmersión. Es decir, ¿cuáles van a ser las causas por las que voy a buscar un límite de profundidad? Lo haremos en función de las condiciones ambientales, de si hay demasiado viento, si no hay tormenta, si no hay demasiada marea, si las corrientes nos lo permiten. Tendremos también en cuenta las inmersiones que hemos hecho con anterioridad y el nivel de nitrógeno residual que traemos en sangre. Siempre la primera inmersión que se va a ser la más profunda. También tendré que tener el juicio de que si buceo con un compañero y este compañero tiene menos condiciones o menos tiempo de capacitación que uno, vamos a fijar los límites de la inmersión profunda en función de este compañero, para hacerlo siempre con el mayor juicio posible. La otra que debemos tener presente es que a más profundidad estamos mucho más predisposición para tener un accidente de buceo, entonces deberemos tener en cuenta cuáles son los centros de atención que estén próximos a nuestro sitio de buceo. Técnicas de buceo profundo. Vamos a mantener un contacto con el compañero, controlar permanentemente la flotabilidad en los descensos y en los ascensos. Pueden hacerse con cabo de referencia o sin cabo de referencia. Cuando lo tengamos al cabo de referencia, vamos a descender con la cabeza hacia arriba, con la mano derecha en el cabo y con la mano izquierda en la tráquea del BCD o del chaleco, y vamos a ir compensando
y viendo el computador. Vamos a ir siempre con la precaución de compensar los oídos. En los ascensos vamos a sujetarnos al cabo con el codo o vamos a envolver el cabo con las piernas para detener el ascenso descontrolado. Es importante para evitar las lesiones disbáricas. Cuando no tengamos cabos de referencia, en ascensos y en descensos lo vamos a hacer con la cabeza hacia arriba. Vamos a mantener la vista con tu compañero frente a frente, usar el computador, el profundímetro y el reloj para controlar la velocidad. Ajustaremos la flotabilidad frecuentemente, vamos a hacer una parada de seguridad y vamos a observar los ruidos y subir con la mano derecha arriba para protegernos la cabeza. Como medida de seguridad, cuando vamos a tener un buceo profundo, vamos a tener que descender y ascender en forma lenta y segura. Para ello podemos o no contar con un cabo de descenso. En caso de que dispusiéramos de un cabo de descenso, vamos a aprovechar el mismo para sujetarnos a él con la mano derecha. Y con la mano izquierda vamos a tener siempre la tráquea del chaleco o del BCD para ir controlando la velocidad de los descensos. A su vez, tenemos que tener siempre la precaución de compensar los oídos en forma constante para evitar que nos duelan los mismos. No tenemos que llegar al momento de que nos duelan los oídos para buscar compensar. En el caso de que no logremos compensar los oídos, siempre tenemos que subir un poco hasta el momento que podamos compensar los oídos y luego continuar el descenso. En los descensos tenemos que tener la posibilidad de frenar el descenso a la velocidad que hayamos fijado en su momento. Y en ese es muy importante tener el perfecto control de la flotabilidad para poder mantenernos a esa profundidad. Debemos controlar el computador o el profundímetro y además debemos tener la precaución de controlar al compañero con el que estamos buceando, de tenerlo siempre en forma visible, pero además siempre cerca, como para poderlo auxiliar o que nos auxilie en el caso de que fuera necesario. Otra de las cosas que debemos tener presente durante los ascensos, también nos vamos a sujetar al cabo y tendremos siempre la posibilidad de hacerlo con la mano derecha o podemos enredar nuestra pierna al cabo, sujetar con la mano izquierda la tráquea del BCD y con la mano derecha, ¿qué vamos a hacer? Vamos a controlar, vamos a subirla cuando nos queden los últimos metros para evitar golpearnos la cabeza, podemos dar contra el piso de una embarcación o bien también contra algo que estuviera obstruyendo nuestra salida. Cuando no contemos con un cabo de seguridad, será un poco más complicado el descenso y los ascensos. Para ello deberemos tener siempre algunas precauciones, como por ejemplo, durante los descensos vamos a mantener siempre a la vista, en lo posible de frente, a nuestro compañero. Vamos a controlar el computador o el profundímetro y el reloj. Si tenemos computador, lo vamos a ir viendo las velocidades de los descensos, como así también la velocidad de los ascensos. Siempre es importante tener al compañero enfrentado a nosotros para no perderlo. Vamos a hacer la parada de seguridad a los 6 metros, entre los 6 y los 3 metros, durante 3 minutos, y al terminar el ascenso en los últimos metros, vamos a levantar el brazo derecho para evitar golpearnos la cabeza contra algo que estuviera obstruyendo la salida. Las técnicas de buceo profundo. Respirar lenta, continuamente y profundamente. Evitar la fatiga respiratoria y el esfuerzo físico. En caso de que ocurra, para y recupera la respiración normal. Si sigue exigiendo demasiado esfuerzo, terminar el buceo asciende adecuadamente. Controla frecuentemente el suministro de aire y el de tu compañero. La inmersión profunda debe ser relajada. Termina la inmersión con el suficiente aire para resolver cualquier problema. Más técnicas de buceo profundo. Debemos controlar nuestra respiración, que debe ser constante y profunda. Debemos evitar la fatiga respiratoria y en caso de que el buceo nos exija demasiado sacrificio, debemos parar, recuperar la respiración normal y luego continuar el buceo. Si el buceo no nos permite
esta respiración normal porque nos está exigiendo demasiado, debemos abortar el buceo y salir a la superficie en forma lenta y adecuada. Para concluir, toda inmersión profunda, para ser segura, la debemos hacer en forma relajada y debemos tener la precaución de concluir la misma con el suficiente aire o el aire necesario como para poder resolver cualquier problema que se nos presente durante el ascenso. Debemos obviamente tener la precaución de hacer la parada de seguridad, que en un caso de estas inmersiones profundas, la parada de seguridad pasa a ser prácticamente obligatoria. Evita remover sedimentos. Al llegar al fondo, hacerlo lento y tener cuidado de no aletear al fondo. Frena el descenso cuando estés cerca del fondo. Deja de aletear antes de llegar y ajusta la flotabilidad. Aletea suave y mantente alejado del fondo. Realiza parada de seguridad. Realiza parada de emergencia cuando sea necesario. Y si la omites, no vuelvas al agua hasta que la hayas cumplido. Respira oxígeno al 100%, avisa a tus compañeros para que estén atentos. Es importante cuando estemos descendiendo en un buceo profundo o en cualquier tipo de buceo, siempre descender lento y tener presente que al llegar al fondo debemos detener el aleteo y en lo posible tener flotabilidad neutra antes de tocar el fondo y hacer un aleteo suave para evitar levantar sedimentos. Siempre debemos tratar de detener el descenso, hacerlo lo más suave posible. Tenemos que tener la precaución de hacer la parada de seguridad y en el caso de que nos hayamos excedido en el tiempo de fondo, hacer la parada descompresiva. No olvidemos que la parada descompresiva es obligatoria hacerla y si no la hacemos y salimos a la superficie, en este caso para volver a bucear tenemos que esperar haber pasado por lo menos un día y que nuestro computador nos haya habilitado a volver al agua. Es recomendable, en el caso de ser posible, respirar oxígeno al 100%, avisarle a nuestros compañeros de buceo que estén atentos en el caso de que nosotros demos signos de alguna enfermedad descompresiva y que puedan socorrernos. Buceo profundo en paredes. Controla atentamente el profundímetro, mantente cerca de la pared para orientarte, pero no mucho para chocar con ella. Úsala como orientación y referencia y controla la flotabilidad. Una de las cosas más bonitas del buceo profundo es bucear en pared, pero además de bonita es peligrosa por varias razones. Una de ellas es que tenemos que tener precaución de manejar perfectamente la flotabilidad neutra y el profundímetro. Sin darnos cuenta, podemos llegar a descender a una profundidad mucho más allá de la deseada. Tenemos que mantenernos cerca de la pared, pero no lo suficientemente cerca como para chocar contra ellas y dañar el medio. Y no nos olvidemos que el mar tiene corrientes y oleajes que puede llegar a hacernos chocar con la pared y también a producirnos ciertos grados de lastimaduras. Tenemos que tener excelente control de nuestra flotabilidad, no nos olvidemos. La narcosis nitrogénica. ¿Cuáles son los síntomas de la narcosis nitrogénica? Rigidez de pensamiento, pérdida de juicio, pérdida de memoria inmediata, falsa sensación de seguridad, despreocupación por la seguridad o por una tarea concreta, euforia o alegría, somnolencia y ansiedad injustificada. La narcosis nitrogénica. Los síntomas de la narcosis nitrogénica son la rigidez de pensamiento. ¿Cuáles son las rigidez de pensamiento que podemos llegar a tener? Estamos buceando y queremos analizar algo o hacer un jueguito, un tatetí, y no llegamos nunca a hacer el tatetí porque estamos lerdos, estamos lentos, estamos somnolientos, perdemos el juicio, estamos muy ansiosos, perdemos el control de la seguridad, nos tratamos de sacar el regulador, nos mostramos demasiado eufóricos, demasiado alegres, o bien nos quedamos completamente inmóviles, inactivos y no reaccionamos contra nada. Todos estos síntomas que demostramos son muy simples de ver de parte de nuestro compañero. Lo que debemos tener presente es que ante mostrar un leve síntoma es subir ligeramente hasta que se nos desaparezca este efecto narcótico. Es lo más parecido a la borrachera.
Lo que va a pasar es que después de todo este proceso que hemos sufrido, no nos vamos a acordar. Vamos a subir a la superficie, nos van a decir, ¿te acuerdas que, por ejemplo, si no demostramos un síntoma concreto, nos van a decir, viste semejante pez que se nos pasó por la frente, nosotros no vamos a ignorar. Y si mostramos signos evidentes de narcosis y nuestro compañero nos hizo ascender, de lo que pasó en ese momento no nos vamos a acordar de nada, pero es evidente que es importante sepamos que hemos sufrido la narcosis. Los signos es el comportamiento inapropiado, poca atención y lentitud de reflejos, poca atención a la seguridad, estupor y semi-inconsciencia, y puede deberse a un trabajo subacuático pesado, a la falta de experiencia de un buceo profundo, al consumo de alcohol, de drogas o medicamentos, a la ansiedad o a la fatiga. Vamos a hablar de qué es un signo y de qué es un síntoma. Signo es aquello que el tercero o el instructor de buceo ve en nosotros. Y los síntomas es lo que nosotros podemos experimentar. ¿Mm? Yo puedo estar mareado, puedo estar descompuesto, es un signo, un síntoma que tengo yo. Pero el signo es aquel que el tercero ve en mí. Los signos que voy a presentar ante una narcosis nitrogénica es un comportamiento inadecuado, voy a ir o demasiado lento, no voy a responder, o bien voy a ir sacándome las medidas de seguridad, me voy a sacar el regulador de la boca, me voy a ir demasiado profundo y cuando me llamen no voy a responder y seguiré bajando. Tendré poca atención, estaré lento de reflejos, no respetaré las medidas de seguridad y sufriré, por ejemplo, puedo estar ante un estupor, verme demasiado agitado o estoy a lo sonriendo, estoy riéndome en pleno buceo. O también podría estar bastante inconsciente, es decir, me podrían hablar y yo no responder. Las causas que nos van a ayudar a que suframos un poco el tema de la narcosis pueden ser naturales o pueden ser externas. Las externas es el ir a un buceo profundo poco preparado, sin haber descansado lo suficiente, haber tenido un sueño reconfortante, haber hecho consumo de alcohol, de alguna droga, todo este tipo de cosas. Debemos tener mucho, mucho cuidado y mucha precaución. También podemos estar bajo el efecto de demasiada ansiedad o de mucha fatiga, o las condiciones del buceo han sido demasiado extenuantes, entonces hemos tenido demasiado esfuerzo, o bien también puede deberse a la falta de experiencia que tengamos por un buceo profundo. Lesiones disbáricas. Pueden ser de dos tipos, lesiones descompresivas y lesiones por sobreexpansión pulmonar. La principal causa de estas lesiones es error del buceador. Bajo porcentaje lo sufre cumpliendo las tareas e instrumentos y medidas de seguridad. Utiliza mal las tablas y o el computador, velocidad incorrecta de ascensos, control erróneo del tiempo de fondo o profundidad, no respeta prácticas prudentes de buceo, bucear en los límites, pánico o ascender aguantando la respiración. Las lesiones disbáricas pueden ser lesiones por sobreexpansión pulmonar o lesiones por descompresión. En ambos casos, ambas las sufrimos en la mayor parte por un error del buceador. En el 99% de los casos, si el buceador respeta todas estas medidas de seguridad y controla adecuadamente los instrumentales, no va a sufrir una enfermedad disbárica o de sobreexpansión pulmonar. En casi todos los casos, las lesiones disbáricas, cuando el buceador las sufre o las llega a padecer, el mayor porcentaje se debe a un error del buceador, que no ha respetado las medidas de seguridad, no ha leído bien los instrumentos, no ha manejado el control del tiempo de fondo, ha subido o ascendido a una velocidad mayor a la adecuada, no ha controlado perfectamente bien sus instrumentales o se ha mantenido siempre en los límites de la no descompresión. Una medida prudente, una forma prudente de bucear es bucear no siempre en el límite máximo que nos permitan los computadores, porque ante una menor cosa que nos podría pasar, algún imprevisto, sobrepasamos estos tiempos de fondo y luego vamos a tener que estar sujetos a una parada descompresiva y para ello debemos contar con el suficiente aire adecuadamente para poderla cumplir.
Prevención de lesiones disbáricas. Las lesiones disbáricas también pueden estar dadas por la edad, la grasa, el esfuerzo intenso, las lesiones y enfermedades preexistentes, deshidratación, agua fría, duchas de baños calientes, incremento del dióxido de carbono al haciendo apnea y volar después de bucear en altitud. Cuando somos mayores, cuando tenemos ya más de 50 años, la edad es un predisponente a tener o lesiones preexistentes o problemas cardíacos o a sufrir una lesión disbárica. Entonces, como buzos conscientes que somos, debemos hacernos permanentemente nuestros controles de salud. Otra de las cosas es mantener estado físico, evitar tener grasa, porque en la grasa se junta, o sea, digamos, se disuelve más fácilmente el nitrógeno, el gas residual que tenemos en sangre, y de allí es más difícil de eliminarla. Debemos consumir permanentemente agua, no deshidratarnos, evitar luego hacer duchas de agua caliente. No nos olvidemos que los cambios bruscos de temperatura hacen que sufran las burbujas que tenemos residuales en sangre, que sufran su tamaño, o sea, que se agrandan. Ante mayor calor se nos agrandan las burbujas de los gases que tenemos disueltos en sangre. También debemos evitar hacer apnea después del buceo porque obviamente la apnea nos hace aumentar el nivel de dióxido de carbono que tenemos en sangre. Obviamente no volar después de bucear y cuando hayamos buceado en altitud no nos olvidemos que tenemos menos presión atmosférica al salir del agua, o sea que estamos con menos presión sobre el cuerpo, con menos pesos y nuestras burbujas de gases que tenemos residuales en sangre se van a tender a agrandar más, con mayor facilidad que al nivel del mar. Signo: rascarse la piel, llevarse las manos hacia los brazos o la pierna sujetando las articulaciones, tambalearse, espasmo de tos, colapso, inconsciencia. ¿Cuáles van a ser los signos que vamos a mostrar cuando salgamos del agua y que tenemos una lesión disbárica? Nos vamos a rascar la piel, vamos a sentir como que nos pica y nos vamos a estar rascando, o nos vamos a llevar las manos y los brazos, por ejemplo, a los codos o a las rodillas, a las piernas, nos vamos a estar sujetando porque vamos a sentir como una especie de dolor en las articulaciones, podemos llegar a tambalearnos, como que nos está faltando el equilibrio, a sufrir espasmo de tos, por ahí cuando veamos a alguien que sale del agua y tose, es un signo de que está ante una enfermedad descompresiva. Luego está el colapso y obviamente la inconsciencia. Síntomas. Los síntomas de una enfermedad descompresiva va a ser la fatiga, debilidad inusual, picores en la piel, los dolores en los brazos y piernas, articulaciones o torso, vértigo o mareos, entumecimiento local, parálisis, temblores, respiración superficial y o dolor al respirar. Ustedes estarán notando que estamos permanentemente hablando de los signos y de los síntomas. Sabemos que los signos es lo que nos va a ver el tercero a nosotros que estamos mostrando y los síntomas es lo que nosotros estamos sintiendo. Es importante manejar estas herramientas para poder ayudar al tercero que está en este problema de la enfermedad disbárica y poderlo tratar adecuadamente. Entre los síntomas que dijimos que vamos a obtener, que vamos a sentir nosotros como buzos ante una enfermedad disbárica, va a ser debilidad, fatiga, nos va a picar la piel, los picones en la piel, nos van a doler los brazos, los hombros, las articulaciones, las rodillas, vamos a sentir vértigo, mareos, vamos a tener un entumecimiento local, podemos, por ejemplo, tener una parte de nuestro cuerpo que está como paralizada, vamos a sentir temblores, vamos a tener una respiración bastante superficial, como jadeando, de esa forma, y vamos a tener a veces dolores al respirar. ¿Cómo vamos a tratar las enfermedades disbáricas? Respirar oxígeno puro, controlar las vías aéreas y respiratorias, proporcionar RCP, contactar el servicio de emergencia y nunca volver a sumergir al buzo al agua. Ambas enfermedades se tratan de exactamente la misma manera, es decir, nosotros no vamos a tener que poder distinguir si es una lesión por sobreexpansión pulmonar o si es una lesión por descompresión. A ambas las vamos a tratar de la misma manera. Generalmente
cuando tengamos a un buzo que tenga síntomas o signos de una enfermedad descompresiva, lo primero que tenemos que dar, y con esto no le vamos a errar, proporcionarle al buzo oxígeno puro. Le vamos a controlar las vías aéreas y las vías respiratorias, es decir, le vamos a liberar vías aéreas subiendo el mentón para arriba y vamos a controlar que no deje ni de respirar ni que se le pare el latido del corazón. Es decir, unas son las vías aéreas y las otras las vías respiratorias. Si llegara a tener paro cardiorrespiratorio, que deja de respirar y deja de funcionar el corazón, le vamos a proporcionar el RCP. Inmediatamente, ante todo esto, vamos a llamar al servicio de emergencia y obviamente que nunca vamos a recurrir a sumergir al buzo a la profundidad para que éste descomprima. El curso de Advance tiene, dijimos, 5 unidades. Hasta aquí llegamos a concluir la primera unidad, que es la de buceo profundo del curso que estamos dictando, que es iniciado por PADI. La próxima unidad que vamos a ver es el de naufragio o pecios.